Catalina de Aragón fue la última hija de los reyes católicos, la princesa viuda, desconocida y olvidada de nuestra historia y amada por los ingleses. Inglaterra, el país en el que he sembrado la mayoría de mis dichas y desconsuelos. Soy reina y lo seré hasta el día de mi muerte o la de mi esposo, lo que antes acontezca. Mi esposo, cuánto tormento inflige sobre mi pobre y cansado espíritu, con todo lo que le he entregado. No un hijo varón, pero sí una hija que tiene tantas actitudes como cualquier hombre. Palabra de reina, Gemma Bonín, en Autoras de Palabra con Rosa. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues gracias a ti. He empezado la presentación de la entrevista con una pequeña párrafo que pones al principio del libro, porque esta historia la cuenta ella. Sí. Y empiezas a contarla cuando está ya viviendo sus últimos días. Sí, ella en el ocaso ya de su vida hace un ejercicio de memoria y recuerda cómo ha sido los caminos que ha recorrido desde que llega a Inglaterra, que ella llega con 15 años para casarse, entonces se pasa la mayor parte de su vida allí. Y el libro realmente, el grueso de la novela es como un gran flashback que tiene ella de toda su vida o de los momentos claves de su vida en Inglaterra. Y está estructurado de esta manera. Al final de la novela volvemos a ese presente ya en el ocaso de su vida. Sí. Y concluimos finalmente la historia de Catalina de Aragón. Los Tudor y los Trastámara, sangre que corre por las venas de María, que es la única hija de Catalina de Aragón y Enrique VIII. Pero claro, era mujer. Sí, era mujer y además era católica, en un contexto en el que eso dificultaba mucho las cosas. María es un personaje que a mí me encanta y de hecho mi pretensión inicial era escribir sobre María, pero cuando empecé a documentarme vi que aquel era un jardín para el que yo no tenía ánimo ni tiempo, porque de verdad me apetecía mucho ponerme ya en marcha con mi primera novela histórica y me lo pedía el cuerpo y no quería esperar 2-3 años de documentación antes de poder escribirlo, así que empecé con Catalina, que estaba mucho más familiarizada con su figura y con su época que con la de María, y lo vi más accesible para mí y para mis aptitudes de ese momento, pero realmente María es un personaje increíble, fascinante, que necesita mucha más reparación que Catalina, realmente, y al que no se le ha dado apenas ese espacio de protagonismo no sesgado, no lo voy a decir porque siempre hay un poco de sesgo, ¿no? Pero más benévolo, por así decirlo. Ella es recordada como María la Sanguinaria, sí. Hay un cóctel en su honor, el Bloody Mary, y realmente es un apelativo muy injusto para María. Me llama la atención que para ser tu primera novela histórica hayas elegido Catalina, aunque acabas de contar que entre María y Catalina, María... Quiero entender que lo escribirás tarde o temprano. Sí. Ocurrirá. Pero eliges Catalina, porque el título es La gran olvidada, ¿no? El subtítulo o el enfoque de esta novela, La gran olvidada en España. Sí, es cierto que ella era española, pero claro, se fue muy joven y sus ejercicios como reina consorte pues tuvieron lugar en Inglaterra y allí se le recuerda con cariño realmente, es decir, hay un pensamiento colectivo casi subconsciente de que fue una muy buena reina, y es verdad, fue una muy buena reina, y además cuando se le estudia en los colegios allí parece que sale muy bien parada, cosa de la que me alegro. Yo estuve el abril pasado en Peterborough, que es donde está enterrada, en la catedral, y fui a propósito, y le llevé flores, pero yo no soy la única que le lleva cosas, porque me encontré un montón de notitas de estudiantes, todos escritos en inglés, claro, diciendo soy tu fan, vaya crack que eras y cosas así, que me dio mucha gracia. Y también había muchas granadas, que era el emblema de Catalina, y se le siguen dejando allí en su tumba como forma de recordarla, y eso pues me conmovió mucho, porque además es un espacio dentro de la catedral que está bajo estandartes de Castilla y Aragón, y es un espacio como muy español dentro de una ciudad que es
pues realmente tan inglesa, tan como... inglesa, exacto, el interior de Inglaterra y demás, y la Claro. verdad es que me conmovió mucho pensar que allá sigue habiendo gente que se pasa y cada día, o sea, es fácil encontrarte esos homenajes en su tumba, no es que yo tuviera suerte y qué casualidad, no, es que es habitual. Y eso me conmovió mucho, pero Catalina realmente aquí sí que está envuelta con un velo un poco de desconocimiento. Ella nació en Alcalá de Henares y hasta ya bien entrado el siglo XXI no se le erigió una estatua en su honor, que creo que la que hay allí es del año 2008 o algo así. Entonces, claro, da pena, ¿no? Porque fue una mujer tan extraordinaria que hizo tantas cosas notables en su vida, olvidándonos ya de sus problemas con su marido y con todo lo que él le hizo pasar. Realmente fue alguien que apostó por las artes, la cultura en una corte que todavía estaba un poco envuelta en el feudalismo, como era la corte inglesa. Hizo mucho por cátedras universitarias tanto de Cambridge como de Oxford, es decir, ella hizo una labor de mecenazgo muy importante que puso a Inglaterra al mismo, vamos a decir, ritmo que el resto de cortes europeas, y no se le suele reconocer ese mérito. Fue la primera embajadora. Eso es, fue la primera embajadora mujer europea, reconocida como tal, con sus credenciales de embajadora y demás, que también es una labor, pues oye, que no es fácil, hay que tener una preparación, Sí. hay que saber de diplomacia, de política, y el tema es que Catalina, como todas las hijas de los reyes católicos, pues estaba muy, muy bien preparada, era una de las princesas mejor preparadas de toda Europa. Además fue una mujer que sufrió mucho porque tuvo muchos abortos, algunos de sus hijos nacieron poco después de dar a luz y de alguna forma se sentía culpable. Sí. Esa culpabilidad como mujer, porque su labor era siempre sí. es tener hijos, y más cuando tienes que dar herederos para la corona. Sí, ella... Claro, este es un tema como muy particular porque afecta a una mitad muy concreta del ser humano, ¿no? El tema de, bueno, la maternidad y las frustraciones, miedos o esperanzas que pueden derivar de esta. En el caso, bueno, hoy en día ya implica un trance, ¿no? Tener un aborto espontáneo, sí, o perder un niño cuando acaba de nacer, que eso, por gracias a Dios, ya no es tan habitual, pero bueno, a veces, por desgracia, sigue ocurriendo. Sí. Y es un trance que se vive, yo creo, en soledad muchas veces, porque aunque te apoyes de tu familia, aunque tu pareja sufra evidentemente esa pérdida de la misma manera, porque es su hijo también, hay una sensibilidad en la mujer que ha engendrado esa vida, pues que tiene la particularidad de lo que simplemente es único y tuyo, ¿no? Y yo creo que Catalina, bueno, a ver, en mi entendimiento del personaje, eso tuvo que ser algo que Catalina sufrió mucho y de manera especialmente notoria, porque además se le ponía una presión política y claro, ya era su misión, es decir, la habían preparado toda su vida para ser una buena reina consorte, y ser una buena reina consorte, al margen del mecenazgo, de las tareas que pudieras hacer de contribución a la cultura y demás, lo primordial era ser capaz de perpetuar la dinastía a la que pertenecías por matrimonio. Y además en Inglaterra eso era especialmente delicado porque la dinastía Tudor era muy nueva, se había forjado en un contexto bastante peliagudo de una guerra civil, era la primera dinastía que reinaba en Inglaterra después de los Plantagenet, que eran una dinastía muy sólida, muy asentada, que estuvo desde el siglo XII en Inglaterra, es decir, eran tiempos convulsos. Y Catalina tenía todo eso encima de sus hombros y además no salió adelante como se suponía que tenía que salir. Pero ella al final, bueno, sí que cumplió, es decir, la dinastía está perpetuada porque está María, ¿no? Sí. Pero claro, para los estándares de la época pues no es estaba. lo ideal. Pero además era un absurdo la incoherencia de Enrique, porque tenía a una suegra
como era la reina Isabel la Católica. Sí, de hecho en la novela aparece eso, que cuando discuten sobre es que no has cumplido con lo que tienes que cumplir, ¿no? De darme un hijo varón, Catalina dice, vale, pero tenemos una niña que puede hacer lo mismo, ¿no? Exacto. Y Enrique dice, que no me vuelvas a sacar el tema de tu madre, básicamente. Porque es cierto que en ese momento, bueno, Inglaterra ha tenido muy malas experiencias, no ha tenido nunca ninguna reina legítima, siempre han sido o usurpadoras o, bueno, reinas que no les correspondía estar ahí y no fueron especialmente brillantes en su reinado, entonces tenían como muy mala experiencia con una regencia, vamos a decir, femenina y no querían ni ir a hablar de eso, aparte obviamente de los sesgos machistas y sexistas propios de su contexto, evidentemente. Bueno, María I, de hecho, María, la hija de Catalina, fue la primera reina de Inglaterra por derecho propio y eso también es algo que se pasa mucho por alto, pero en mi opinión, tal y como yo lo veo, creo que eso allanó en parte el camino para que Isabel luego resplandeciera como resplandeció, ¿no? Eso creo yo también. No hay que olvidar que Catalina tuvo un primer matrimonio y al no ser consumado, como quedó viuda enseguida, pues se quedó en una situación también muy complicada. Por un lado, no podía recibir su paga, su dinero, la asignación por viudedad, porque no había consumado el matrimonio, pero por otro lado tampoco se le devolvía la dote. Eso es, ella estuvo como en una especie de stand-by muy incierto muchos años, unos 8 años, que se dice pronto. Sí. Y fueron 8 años de no saber realmente qué iba a pasar con tu futuro, de pasar penurias, porque claro, ella no tenía ingresos de prácticamente ninguna fuente, ella tuvo que vender muchos de sus bienes, quedarse con un servicio muy, muy, muy reducido, depender de la caridad de algún que otro noble inglés que supiera de su situación y dijera, pobre chica. Sí. Y 8 años así son duros, ¿eh? Pero bueno, después, a mí lo que claro, después de eso, para ella llega una época muy buena, que es un matrimonio con un hombre del que está enamorada genuinamente, y el de ella. Ahí hay una correspondencia afectiva constatada y bueno, eso es una suerte dentro de lo que se veía en ese momento y ella debía de ser consciente de ello. Pero después de todo eso, cuando se empiezan a torcer las cosas y le llegan a ella muchos años de tormento, realmente termina su vida muy parecida a como la empieza. Un poco olvidada, encerrada, pasando apuro económico y me entristece mucho eso. Lo veo muy poético y para mi novela ha sido pues una baza increíble, pero es triste. Pero lo peor de todo es no poder ver a su hija, romper todo tipo de posible contacto, aunque fuera a través de las cartas. Sí. O sea, era una forma de morir en vida. Sí, Enrique la castigó muy... O sea, fue a matar, fue a cuchillo. Sí, claro. Evidentemente no podía agredirle físicamente ni atentar contra su integridad física, pero tenía otras formas de atacarla, ¿no? Sí. Hay leyendo, no sé exactamente en qué libro lo leí, porque fueron muchos, pero bueno, hay constancia de que Catalina pudo visitar a María en un verano de 1534, un par de años antes, cuando ya les habían prohibido verse, pero el caso es que María se puso muy, muy enferma. María I tenía unas reglas muy dolorosas y muy, bueno, un desajuste hormonal tremendo que acarreó toda su vida y ella pues ese verano se puso muy enferma y Enrique sí permitió a Catalina ver a María en ese momento por María. Ya. Es decir, su relación evidentemente con su mujer a la que está castigando y con su hija, que tampoco le hace mucho caso, pero bueno, es otra cosa, es distinta. Cuando Catalina enferma no le permite que María vaya a ver a Catalina porque sabe que eso es beneficioso para Catalina y es lo que él no tiene, ¿no? Entonces él tiene también esa dualidad que a mí como novelista pues me encanta y me parece muy interesante, sí. O sea, cuando yo encontré eso, donde sea que lo leí, no recuerdo exactamente si fue en la biografía de Mattingly o qué, cuando encontré eso dije, uff, me encanta, o sea, menos mal que esto existe, si no existiera me lo habría inventado. aunque bueno, he intentado ser bastante rigurosa y hay muy poquitas escenas que sean
100% ficción. Alguna hay, pero la mayoría... Es que el material real es tan bueno. Es tan bueno, es una novela histórica, diría, ¿no? En su 95%. Sí, evidentemente hay licencias literarias, pero son sobre todo, tienen que ver con la introspección de Catalina, con cómo entiendo yo que era ella, sin haberla conocido realmente, con mi visión de este personaje y de los demás. Un retrato que hago desde mi perspectiva personal. Y ahí sí que es de donde están todas las licencias literarias, pero en lo que acontece y lo que narra sí que he intentado ser bastante rigurosa, pero es que además no ha sido difícil porque ya digo que el material era muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Cuándo te surge esta idea? Pues me surge... A mí los Tudor me gustan o me traen desde la adolescencia, desde los 18 años más o menos. Y claro, yo ya escribía entonces y ya había publicado. Entonces yo de algún modo creo que no lo razoné mucho, pero di por hecho que algún día escribiría sobre ello, porque siempre he sabido que escribiría histórica, porque me gusta mucho. ¿Te gusta la historia? Me gusta mucho la historia, sí. Es algo que además en mi casa pues está presente. Mi hermano es historiador, a mi padre le ha gustado mucho también siempre. Entonces, sí, de forma natural tiendo a eso, ¿no? Pero no me sentía preparada porque creo que necesitaba madurez vital. Yo tengo 29 años y pues ahora creo que la tengo para escribir este tipo de libros, ¿no? Aunque todavía hay otros proyectos, otras ambiciones literarias que todavía no puedo acometer porque me falta pues más perspectiva, más recorrido. Sí, más recorrido, años vividos. Pero claro, también aparte de la madurez me hacía falta saber documentarme y todo ese trabajo que hay detrás de una novela histórica, y yo no me veía capaz. Yo estaba muy contenta en ese momento escribiendo lo que escribía, que era ficción juvenil, que oye, tiene sus retos, pero esos sí que los podía asumir. Y bueno, y fantasía y ciencia ficción, que es lo que escribía, y no fue hasta los 26, 27 que empecé a pensar seriamente ya en quizás sea el momento. Claro, como digo, mi idea era hacerlo sobre María, porque yo había leído mucho sobre los Tudor en todos esos años y había mucho sobre Catalina. A mí la ficción me encanta, es decir, yo he leído mucha no ficción para saber realmente cuál es el meollo del asunto, el auténtico, pero también a mí me encanta la ficción. Y había leído mucho de todos, menos de María. De María como que no encontraba tantos títulos como de los demás, y siendo ella un personaje tan potente, tan poderoso, me sabía mal y además necesitaba reparación, porque a medida que iba conociendo a esos personajes y familiarizándome más con su historia, la real, de la que tenemos constancia, me iba enfadando cada vez más el apelativo la sanguinaria, o incluso oír un Bloody Mary y digo, jolín, es que esto es lo que queda de esta mujer tan impresionante. Qué pena, ¿no? Claro, qué pena, y me iba enfadando y digo, no, esto yo no puedo hacer mucho, pero lo que puedo hacer debería hacerlo, esto hay que remediarlo como pueda. Todo suma. Eso es, entonces dije, hay que hacer una novela donde María brille con todo su esplendor, ¿no? Y ahí es donde digo que llegué a ese momento de, vale, quiero escribir sobre María, pero vamos a ir con calma, que esto me va a requerir mucho tiempo, muchos años de preparación, maduración de la historia y demás. Vamos primero con Catalina. Se juntó también que yo me mudé en esa época a Alcalá de Henares. Y claro, yo que soy muy romántica, que yo te llamo mucho. Pues iba pasando muchas veces en bici por delante del Palacio Arzobispal donde nació, no sé qué, yo me paraba, me ponía a pensar, no sé qué, entonces como que se estableció un vínculo muy, muy místico entre Catalina y yo, y ya pues llegó un momento que dije, vale, es inevitable, voy a escribir sobre Catalina. ¿Cuánto crees que vale la palabra de la futura reina, si es que llega a reinar? Yo creo que bastante, porque bueno, la han educado para esto, ellos están en un contexto social donde no pueden permitirse el descontento de la gente, entonces, bueno, yo creo que habrá que verlo, ¿no? Y hay curiosidad por verlo, pero a mí me da buenas sensaciones.
Ella da buenas sensaciones. Sí. La cuestión es que la monarquía, tal y como está la situación, Está en un continúa. momento un poco crítico, claro, Sí. evidentemente. Estamos en un periodo de la historia en el que las monarquías es muy difícil no concebirlas como algo desfasado, aunque compatible, es decir, hay muchas monarquías en Europa, en Sí. países plenamente democráticos. Inglaterra, Gran Bretaña. Inglaterra, eso es, Suecia, bueno, Mm. es una cosa que está ahí, existe, ¿no? Pero claro, con la conciencia de la sociedad y cómo va avanzando, pues hay ideas que cuesta más asimilar y defender. Incluso aunque sea desde un punto de vista pragmático, te pueden defender lo beneficiosa que puede ser con mucha legitimidad, ¿no? Ya lo creo. Sí, es decir, eso es una cosa que es así. Pero bueno, creo que es un tema, uno de esos temas en los que o sea, la opinión más contraria es legítima. La más opuesta. Sí, es decir, pueden coexistir y no me supone ninguna afrenta ni la una ni la otra, porque las entiendo, independientemente de cuál sea la mía. Pues ya veremos qué pasa. Pero sí, hay curiosidad, o sea, teniendo en cuenta qué es lo que tenemos Claro, y en claro, qué contexto nos estamos moviendo y cómo funcionan las estructuras y las instituciones en nuestro país, pues habrá que ver. Bueno, pues espero que lo veamos. Sí, bueno, veremos. Estamos ahora en un momento de a ver, como cuando terminas la primera temporada de una serie y dices, uy, A ver qué va a a pasar. ver qué pasa aquí. Pues palabra de reina. Un placer, Gemma. Pues un placer igualmente, muchísimas Gracias a ti.